Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Área Fitness Podcast, capítulo número 21. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, está con nosotros Alberto Rain, más conocido en redes sociales como Beto. Y nada, Alberto, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar la invitación, querer pasar este ratillo con nosotros. Y si quieres presentarte un poquito para la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Alberto Raiz, aunque se me conoce más como Beto por redes sociales y eso. Y compito en powerlifting y he sido campeón de España sub-junior, tanto de menos 59 como de absoluto. Después también he sido campeón de España junior, campeón de España absoluto y tercero de Europa junior. Y ¿Puedes comentar un tengo, bueno, poquito? también lo digo, tengo 21 años y estudio ingeniería industrial, también para un poco que me quiera conocer un poco más a mí. ¿Puedes comentar un poquito tus marcas actualmente bueno, en los ejercicios de powerlifting para que la gente se haga una idea realmente de lo fuerte que estás? Pues yo compito actualmente en menos 66 kilos y mis marcas de competición son 230 kilos y medio, en banca 143 kilos y en peso muerto 245 kilos. Y ya entrenando pues serían 250 kilos y medio en sentadilla, 150 en banca y 250 en peso muerto. Casi nada, ¿sabes? Ahí lo tienes. De locos, tío, de locos. Vale, pues Eh, ahora vale, tú, Carlos. sí, ahora lo has comentado un poquito por encima, pero coméntanos un poquito actualmente más o menos a qué te dedicas, es decir, qué es lo que estudias, si llevas a lo mejor tú por tu cuenta a algún atleta de forma personal o demás, coméntanos un poquito. Sí, pues a ver, yo ahora mismo, como he dicho, tengo 21 años, entonces todavía estoy estudiando. Estoy estudiando la carrera de ingeniería industrial y luego, pues a la vez, entreno powerlifting y además para generar unos ingresos y para poder permitirme todos los gastos que conlleva el powerlifting y la vida de un estudiante en general, pues ahora mismo estoy trabajando en asesorías y también un poco en las redes sociales, tanto YouTube, mi YouTube es Alberto Wright, como con Instagram y con eso pues intentar conseguir patrocinios y más fuentes de ingresos. Qué bueno. Y también, siguiendo por esta vía más bibliográfica y tal, ¿siempre has tenido claro que querías dedicarte al powerlifting? O sea, contarnos un poco tu trayectoria, cuándo empezaste, por qué empezaste. Pues yo, a ver, yo realmente empecé jugando, o sea, mi etapa deportiva, por así decirlo, en general, empezó haciendo fútbol, ¿vale? Con unos 7 años empecé a jugar al fútbol y ha sido el deporte que más he practicado durante mi vida. Estuve 6 años, creo, y la verdad es que me encantaba. Llegué a jugar a alto nivel en División de Honor y eso un par de años. He jugado yo contra Real Madrid, contra Atlético de Madrid. Y lo que pasa es que al final ya acabé muy quemado, al final, no sé, surgieron cosas en el equipo tal, y acabé muy quemado, la verdad, del fútbol. Entonces, más o menos por un par de años antes de dejar el fútbol, empecé con 13 años aproximadamente, empecé a practicar calistenia. Y entonces luego después, cuando dejé el fútbol, pues combinaba a lo mejor calistenia con otro deporte, como podía ser rugby o tenis. Volví al fútbol otro año, pero al final para mí por dentro mi deporte principal, el que daba más prioridad, era la calistenia. Lo que pasa es que ya con 17 años sentía que se me quedaba pequeño. Al final a mí lo que me gustaba de la calistenia no eran los trucos y tal, sino era más hacer repeticiones y mover mi peso, por así decirlo, un poco más un entrenamiento más enfocado a la fuerza que a habilidades, por así decirlo. Y con 17 años me apunté al gimnasio y yo no sabía lo que era el powerlifting, no sabía ni que existía. Entonces, lo que pasa es que me gustaban a mí entrenar los básicos. Entonces, no me gustaban las máquinas, era muy de ejercicios de peso libre y tal. Entonces, pues al final lo que hacía en el gimnasio era como una mezcla de calistenia a la estrada, dominadas con lastre, fondos con lastre, con powerlifting, sentadilla, peso muerto, zancadas, cosas así. Hasta que luego ya cuando me metí un poco más en el mundillo a los mes y medio, 2 meses de entrar al gimnasio, ya descubrí lo que era el powerlifting y que yo realmente lo estaba casi realizando sin saberlo. Y empecé a ver un poco las marcas que había y tal, y vi que yo ya tenía buenas marcas para lo poco que llevaba. Y entonces estuve como 2 meses por mi cuenta más centrado en powerlifting. Seguí la rutina, la típica de Johnny Candito de 6 semanas.
Y después de eso ya empecé con mi entrenador Oscar y hasta ahora. Y, tío, has comentado una cosa que creo que muy, bueno, no sé, a ver tú qué opinas, que es importante, pues, cuando alguien empieza en el gimnasio, que empiece utilizando estos ejercicios básicos, que empiece aprendiendo las técnicas de, pues eso, de dominadas, peso muerto, sentadilla, y empiece a centrarse en progresar en esos ejercicios y deje un poco más apartado lo que es el tema de las máquinas. Sí, o sea, yo pienso que al principio sobre todo es importante hacer un trabajo muy general, por así decirlo. Igual que tampoco veo bien especializarse directamente, o sea, meter directamente los ejercicios de power, que aunque sean ejercicios básicos y son movimientos realmente, no son ejercicios analíticos, aún así veo un error centrarse únicamente en powerlifting, pero por el otro lado también veo un error centrarse demasiado en ejercicios demasiado analíticos. Pienso que al principio hay que tener un entrenamiento muy general priorizando, yo diría pesos libres, pero de forma con ejercicios bastante generales para aprender a controlar nuestro cuerpo, aprender los movimientos correctamente, porque al final, si controlas ese tipo de ejercicios, luego cualquier ejercicio analítico o cualquier otro tipo de ejercicio, una variante o algo, lo vas a saber realizar. Entonces, al principio pienso que es cuestión de aprender a controlar tu cuerpo, tener un control motor correcto y ya una vez que sabes eso, te va a servir para realmente todos los ejercicios poder aplicarlo. Y bueno, ahora para quien no lo sepa, que bueno, hemos empezado ya directamente hablando de powerlifting. ¿Puedes explicar un poquito así, de forma muy breve, en qué se basa este deporte para, por si hay alguien que nos está escuchando que no lo conoce? Pues el powerlifting básicamente es un deporte de fuerza en el que se compite en 3 ejercicios que son sentadilla, press de banca y peso muerto, y que consiste en levantar el máximo número de kilos a una repetición en cada ejercicio. Entonces, tienes 3 intentos en cada ejercicio, empezando por sentadilla, después press de banca y después peso muerto, y realmente gana el que levante más kilos en la suma de los 3 ejercicios. Y como digo, solamente se cuenta el intento más pesado de cada ejercicio. Vale, pues creo que ha sido una explicación muy buena, muy buena. Continuando un poquito por aquí, por el power y demás, tú al fin y al cabo eres un deportista de élite porque compites a nivel pro en el power. Entonces, para toda la gente que nos esté escuchando, ¿qué tipo de cosas has tenido que sacrificar por el power, por así decirlo? Yo creo que, a ver, yo creo que realmente hay muchas cosas que incluso no sabrías explicar. En plan, lo primero, tu cabeza cambia completamente. O sea, que eso no es algo que sacrificas, pero realmente sí estás sacrificando, porque ya no tienes un pensamiento normal, por así decirlo. Entonces, estás siempre pensando en powerlifting, no en powerlifting, pero como que todas las decisiones que tomas en tu vida al final van acorde a tu rendimiento en powerlifting. Entonces, al final, las cosas básicas que todo el mundo entenderá que hay que sacrificar, pues lo típico, tiempo de entrenamiento. Al final yo entreno 5 días a la semana, unas 3 horas y media al día. Entonces, es mucho tiempo a la semana que pierdes. Luego, tema alimentación, también es tiempo que pierdes de que tienes que comer bien y además que tienes que comer lo que toca, por así decirlo. En powerlifting se puede ser un poco más flexible, quizás que en otros deportes como el culturismo, pero que también es algo importante a tener en cuenta. El descanso también, que al final lo que digo, tienes que descansar, tienes que intentar dormir, pues eso, entre 8 o 10 horas aproximadamente. Sobre todo, además, como es muy exigente el deporte, te necesitas que recuperarte todavía más, entonces necesitas dormir todavía más. Y ya no solo el hecho de dormir, sino que a lo mejor te surge algún plan, ¿no? Como ir al campo con tus amigos un día entero, justo a una semana de levantamientos importantes, y hombre, no puedes ir porque tienes que descansar o te sale salir con tus amigos y es un plan de a lo mejor de volver a casa a las 5 de la mañana, pues hay veces que lo puedes cuadrar bien, pero otras veces es inviable. Eso por un lado, y luego que es un poco yo creo lo más básico. Y luego, pues hombre, a mí personalmente lo que más me duele, por así decirlo, de sacrificar, es el tener que ser constante durante todo el año. Porque, por ejemplo, llega el verano y a lo mejor te proponen tus amigos de la universidad pues, ir de viaje una semana a algún sitio. Luego te proponen tus amigos del instituto ir otra semana a otro sitio. Luego te propone tu familia ir otra semana a otro sitio. Entonces, tú en verano no puedes estar yéndote una semana estoy aquí y entreno, a la semana siguiente me voy, otra semana vuelvo a entrenar, a la semana siguiente me voy,
porque al final es un deporte muy constante en el que hay que ir acumulando trabajo de forma muy constante y no puedes estar parando cada 2 semanas. Entonces eso yo creo que es lo más doloroso para mí, el tener que rechazar ese tipo de planes más especiales, por así decirlo. Y bueno, también al final que, como digo, pues como tienes poco tiempo, y más si lo compaginas como yo con una carrera, con redes sociales y todo, también a veces duele que tienes un tiempo limitado. Entonces al final yo creo que tienes el tiempo justo para ver a tus personas más cercanas y que más te importan. Entonces, a ver, obviamente está bien que al final te rodees de las personas cercanas, pero también hay veces que hay personas que, joder, a lo mejor un amigo tuyo que llevas sin verle desde que ibas al instituto y que te caía muy bien, pero por cosas de la vida, pues cada uno ha tomado un camino y ya está. Pero te gustaría verle de vez en cuando. Pero claro, no puedes porque al final, lo que digo, tienes tu tiempo justo para ver a tu familia, tus amigos cercanos y ya está. Entonces, no sé, al final son muchas cosas que lo que digo, que es complicado incluso de explicarlas. Habría que vivirlo por dentro para entender realmente todo lo que se sacrifica. Claro, es que muchas veces la gente de fuera se piensa que, pues eso, cuando compites a nivel ya pro, tienes que dejar cosas al lado, ¿sabes? Que es así de claro. Al fin y al cabo, lo que tú dices, tienes tu mente centrado en hacer todo lo posible para que me interfiera lo menos posible en tu caso en el powerlifting. Entonces, veamos interesante preguntártelo porque muchas veces la gente se piensa que esto es fácil, entre comillas, o que no hay cosas que tienes que sacrificar y al fin y al cabo es como tú has dicho, tienes que sacrificar cosas y al fin y al cabo, si es lo que tienes claro, pues a por ello. Claro, y Sí, de luego no hecho, solo sacrificar también, que es muy extenuante mentalmente el saber que siempre tienes que estar cumpliendo y mejorando. Entonces, eso quizás no es un sacrificio, porque no estás dejando nada de lado, pero bueno, en cierto modo es un sacrificio mental de eso, que es muy extenuante saber que tienes que estar cumpliendo todo el año, todos los días, en todo momento y saber que además tienes que estar mejorando. Claro. claro que de hecho en una entrevista que hicieron hace poquito, que la escuché el otro día, comentabas que realmente entrenar 3 horas y media al día es lo de menos. O sea, Sí, eso es lo más no es tan fácil. importante, claro, eso es lo más fácil. O sea, no es que no sea tan importante, sino que es lo más sencillo. Lo más complicado es eso, renunciar a ciertas cosas que al final, si tienes un objetivo, tienes como prioridad el powerlifting, tienes que renunciar sí o sí. Eso es, sí, sí. Y, tío, también, pues siguiendo por esta línea, como con 21 años, pues, que eres una persona joven, tienes la misma edad que yo, creo que tienes un año menos que Carlos, ¿cómo tienes las cosas tan claras siendo tan joven? Que, bueno, las chavales de nuestra edad, pues, muchos están, hoy domingo estarán de resaca seguramente en su casa, no se habrán despertado todavía a la 1 del mediodía. Entonces, ¿cómo tienes tú las cosas tan claras tú siendo tan joven? A ver, yo creo que influyen muchos factores. En primer lugar, yo creo que siempre las personas tienen una predisposición genética quizás a ser de determinada forma, entonces igual yo tenía esa predisposición, además la educación que me han dado al final mis padres nunca me han exigido de más, o sea, no es la típica historia de unos padres que están exigiendo a su hijo y que su hijo sufre, pero siempre me han enseñado como a dar lo mejor de mí mismo y a intentar hacer las cosas bien y yo creo que eso, claro, al final cuando te han criado así, yo creo que también me han enseñado siempre a centrarme en los estudios, que vayan bien. Y luego al final, pues por distintos motivos de mi vida, sobre todo en mi etapa de instituto, eh, me ha hecho, yo creo que llegar aquí, al final estos problemas tal, te hacen ser más, me han hecho ser muy disciplinado, muy organizado. También yo como de pequeño hacía calistenia y la calistenia me gustaba mucho y empecé con solo 13 años, pues al final la calistenia, por así decirlo, es un deporte igual que el gimnasio que depende de ti mismo para ir. O sea, tienes que tener mucha fuerza de voluntad porque tú puedes decir no voy. No es como un entrenamiento de fútbol, que te han puesto de entrenamiento y claro, tú vas porque te lo han puesto a una hora, entrenador, pero esto al final depende totalmente de ti. Entonces, yo creo que el empezar con 13 años con calistenia y me gustaba tanto que yo quería hacer el entrenamiento sí o sí. O sea, entonces, yo por así decirlo, me ponía a estudiar y me ponía a hacer las cosas que tuviera que hacer de deberes y tal, en cuanto llegaba a casa o aprovechaba el tiempo lo máximo posible para poder luego ir a entrenar. Porque sabía que si empezaba a vaguear y tal, quizás hoy me iba a dar tiempo también a entrenar, pero quizás la semana que viene, que tenía un examen tal, por haber estado haciendo hoy el vago, pues la semana que viene no iba a poder ir a entrenar. Entonces yo creo que al final es ese cúmulo de tres cosas. Yo diría, lo primero, una predisposición genética, el segundo lugar, la educación que se me ha dado,
Y en tercer lugar, pues eso, circunstancias de mi vida, sobre todo en esa etapa de entre 13 y 17 años, que me han hecho ser la persona disciplinada que soy ahora. Qué bueno, tío. Qué bueno. O sea, creo que es al final el deporte, ya pues sea la calistenia, sea el fútbol, cuando un deporte te gusta mucho, pienso que te da unos valores Sí, para totalmente, el sí, resto sí. de ámbitos de tu vida. O sea, creo que es muy, muy importante. Vale, y ahora, Beto, ¿qué le dirías a una persona que, en este caso novata, que quiere comenzar en el mundo del power? ¿Qué consejos le darías? Pues en primer lugar, ya en aspectos más, primero en aspectos más técnicos, por así decirlo, le diría que se centrara mucho como he dicho antes, crear una buena base técnica de los ejercicios, centrarse muchísimo en la técnica, trabajar ejercicios variados y generales, y centrarse mucho en la técnica de ellos. También centrarse muchísimo, no ir tan cerca del fallo en estos ejercicios porque sobre todo al principio se mejora muy fácil, entonces no es necesario exprimir herramientas, por así decirlo, porque no las vas a necesitar. Ya llegará el momento de tener que ir más cerca del fallo y todo, entonces al principio ir muy fácil, como digo, y trabajar muchísimo la masa muscular. La masa muscular para este tipo de deportes es clave, entonces no ponerse a tirar a una repetición en los básicos, tal, sino centrarse mucho en ganar masa muscular de calidad. Es un tema de entrenamiento, en temas de alimentación. Eh, Tampoco me rayaría mucho, pero al principio seguramente, porque igual es demasiado agobio desde el principio, pero intentar comer bien, en plan suficiente proteína, no tener miedo a los hidratos, alimentos, intentar no meter muchos procesados, pero que si alguna vez hay que meter alguno que tampoco pasa nada, y intentar descansar bien. O sea, esos son los tres pilares fundamentales. Y luego, pues les diría también que ya aspectos más mentales, que sean felices, que al final, que es un deporte muy, muy, muy pequeño, que no le importa, o sea, honestamente no le importa a casi nadie, entonces, y mucha gente no lo conoce, y ya no solo powerlifting, sino el tema del gimnasio en general es que hay mucha gente que le da igual. Nosotros vivimos con una burbuja que parece que todo el mundo, pero realmente es que a la mayoría de personas les da igual. Entonces, que sean felices, que disfruten de lo que están haciendo, que tampoco dejen, sobre todo cuando están empezando, que al principio no necesitas, como digo, tanto nivel de exigencia, que no dejen otras cosas de lado y que continúen con su vida, que se puede compaginar perfectamente sin dejar otras cosas de lado. Y si llega el momento de dejar cosas de lado, ya es que eso llega por sí solo. O sea, al principio que disfruten sobre todo, porque al final es lo que digo, que yo he tenido también, en cierto modo, la suerte de poder llegar al nivel que he llegado, pero hay mucha gente que por mucho que se esfuerce no va a llegar nunca. Entonces, lo que digo, sobre todo al principio, que disfruten del entrenamiento, que hagan un trabajo muy general y que no dejen cosas de lado que no son necesarias dejar. Y ahora, a mí me surgen, ahora esto que has comentado, me surgen dos preguntas. La primera de ellas es el powerlifting, como tú dices, pues es un deporte muy pequeño, no es pues como deporte más mayoritario en España como puede ser el fútbol, por ejemplo. ¿Cómo lo llevas el ser muy bueno con todas las horas que esto conlleva de esfuerzo y demás en un deporte que a lo mejor tú le dices a una persona, mira, soy tercero de Europa de powerlifting, creo que has dicho, ¿no? Sí, Soy tercero de Europa de powerlifting y te diga, bueno, pero ¿y el powerlifting eso qué es? O sea, ¿cómo llevas eso a nivel mental? nada, eso es muy duro, la verdad. Porque al final tú estás dedicando muchísimo esfuerzo a esto y lo que digo es que no tiene ni un mínimo reconocimiento. O sea, de verdad, la gente no se hace una idea porque ya simplemente para que os hagáis una idea, no es ni siquiera una federación en España. Entonces, ni siquiera puedo considerarme deportista de alto rendimiento, con todas las ventajas que ello conlleva a la hora de entrar a la universidad, a la hora de ventajas en la universidad, a la hora de, por ejemplo, yo imagino que visteis lo de mi campeonato, pero yo para mi campeonato, para cambiar el examen que tenía el mismo día del campeonato, tuve que hablar con la gente y tal. Si hubiera sido deportista de alto rendimiento, lo hubiera cambiado muy fácil, porque por ley están obligados a cambiármelo. Entonces, eso se hace muy duro, la verdad, porque dedicas mucho tiempo y hay muchas veces que te frustra y te desmotiva. Y por eso digo lo de que sean felices, porque dejas muchísimas cosas de lado para luego de verdad que el reconocimiento que hay es que es mínimo. Entonces, no compensa, porque al final si dejas tantas cosas de lado, pero luego encima al menos te puedes ganar la vida de ello, con ello, y estás ganando dinero con ello, y puedes vivir de ello, pues bien, pero si encima tienes que cumplir con todo esto y además llevar
otra vida, por otra parte, normal, por así decirlo, para poder ganarte la vida, pues se hace muy duro, o sea, da mucha pena, la verdad. Pero bueno, al final yo creo que todos los que hacemos esto sabemos, cuando empezamos, sabemos que es lo que hay y ya está. Pero sí, se hace duro. Sobre todo, es que no sé explicarlo. Al final, es cierto que yo como tengo más influencia en redes, eso quizás sí que la gente lo ve más. En plan, como ven números y tal, eso quizás la gente lo ve más, pero sí, se hace muy complicado. Luego es cierto que la gente que ya te conoce, que estás, sí, lo valoran mucho, en plan, simplemente, aunque no conozcan el deporte, sí que es cierto que las personas que te rodean y te ven cada día, sí que lo valoran, pero sí que es cierto que para una sociedad en general falta mucho aún. ¿Y crees que esta situación en los últimos años está cambiando? O sea, cuando tú empezaste, ¿el powerlifting era menos conocido o más conocido que ahora? A ver, obviamente está creciendo mucho lo que es el powerlifting, tanto a nivel de participación como a nivel de conocimiento, pero aún así pienso que le quedan, o sea, está a años luz de poder considerarse deporte medianamente decente, en el sentido de, lo que digo, en España es que no somos ni federación, que hay deportes como la petanca que son federación, que o sea, si alguien juega a la petanca, que no es por decir nada de la petanca, pero prefiero que al final es un deporte pequeño también, y eso, entonces yo pienso que falta, que aunque está creciendo, falta mucho y honestamente veo complicado que llegue a crecer algún día lo suficiente. O sea, la halterofilia, para que nos hagamos una idea, ya es un deporte pequeño, que bueno, está en los Juegos Olímpicos y tal, pero sigue siendo pequeño. Pues, pero es que el powerlifting no creo nunca que llegue ni siquiera al nivel de la halterofilia, por dos motivos. Uno, porque ya está la halterofilia antes, entonces es difícil que la sobrepase, por así decirlo. Y lo segundo, porque al final, por sus características, es un deporte muy aburrido. O sea, para mí, si no conozco a alguien que compita, se me hace imposible ver una competición de powerlifting. O sea, es un deporte muy aburrido que quizás practicarlo es entretenido, pero lo que es verlo es muy aburrido. Entonces, veo complicado su crecimiento, la verdad. Al menos pienso que el objetivo es llegar a que sea un deporte, aunque sea deporte, en España sea considerado un deporte, una federación, y poco a poco que vaya creciendo. Sí, al final, si quitas esa parte, como decimos, de más espectáculo que a lo mejor tienen otros deportes, pues como tú dices, se queda un deporte muy aburrido, sí, realmente una competición de powerlifting puede llegar a ser aburrida. Entonces, también por esta línea quería preguntarte que cómo llevas el tema de, no tenemos, porque en otros deportes a lo mejor pues un Alcorcón-Madrid, por ejemplo, pues el Alcorcón a lo mejor le gana al Madrid, pero una competición de powerlifting donde tú ya antes de la propia competición más o menos sabes ya qué marcas vas a tirar, que no hay lugar a ese factor sorpresa. ¿Cómo llevas a nivel mental también pues saber que a lo mejor hay una persona que va a levantar más que tú seguramente antes de la propia competición? A ver, tú siempre, o sea, lo que dices es cierto en cierto modo, pero también a la vez no, porque a ver, en una competición tú al final vas con unas marcas que has levantado en el gimnasio, pero claro, de lo que has levantado en el gimnasio a lo que se haga en competición cambia mucho la cosa. Lo primero, podrías entrar en un peso. Lo segundo, porque hay unos intentos. Lo tercero, porque hay unos jueces. Lo cuarto, porque te la juegas a una vez y ya está. Entonces, eh, es cierto que siempre hay una persona que parte como favorita, pero eso es igual que en un partido de fútbol, que siempre hay un equipo que parte como favorito. La cosa también muchas veces es, por así decirlo, ver la diferencia de nivel mmm, previo que hay. Al final, si tú eres un poco más fuerte que tu rival, pero solo eres un poco más fuerte que tu rival, como te empieces a fallar levantamientos, o sea, si el otro hace un 9 de 9 en levantamientos y tú haces un 7 de 9, puedes tener problemas. Claro, si le sacas una diferencia abismal, puedes hacer lo que quieras que vas a ganar. Entonces, todo depende un poco de esa diferencia. Entonces, yo he tenido distintas competiciones, entonces, para mí, las peores competiciones, sin lugar a dudas, son en las que sabes que vas a ganar, o sea, sabes que tienes que ganar sí o sí, y que todo lo que no ganes es como haber perdido. O sea, tienes que ganar el oro sí o sí. Esas son las peores, porque realmente no tienes nada que demostrar y solo tienes que perder. Entonces,
es una presión muy grande. Luego, en cambio, hay otras competiciones que, joder, que vas a pelearlo y esas son las que más disfruto y las que más me crezco porque al final es dar lo mejor de ti y ir a por ello para demostrar el trabajo y para demostrar que puedes hacerlo. Y realmente no tienes esa presión porque sabes que si no sale, hombre, vas a ir mal, te vas a ir un poco mal, pero joder, al final has hecho lo que estaba en tus manos hacer. Y si ganas va a ser increíble. Entonces, yo la verdad es que mentalmente siempre he sido muy fuerte en cuanto a tema de competiciones, porque eso, siempre me ha gustado competir, yo he competido toda mi vida en distintos deportes y a mí me encanta llegar allí y demostrar el trabajo de tanto tiempo. Al final, esto lo dije en otra entrevista también, pero que yo sé el trabajo que he hecho y confío en que va a salir todo bien porque sé el trabajo que he puesto en ello. Así que como digo, también mi entrenador me tranquiliza mucho en competición, sabe tratarme y me da mucha confianza porque confío plenamente en él, en que lo vamos a hacer bien en competición. Así que, como digo, yo en general no he tenido que trabajar mucho, mucho en ese aspecto, la verdad. Y pues siguiendo también por esta línea que comenta, bueno, que estamos hablando de la competición en powerlifting y demás, ¿qué le podrías decir o qué consejos le darías a una persona que lleva ya un tiempo entrenando, pues 4 o 5 años, ya tiene unas buenas marcas en los levantamientos básicos de powerlifting y que quiera dar el paso, quiera dar el salto a pues, empezar a competir dentro del power? ¿Qué consejo le darías? Hostia, 4 o 5 años son muchos, ¿eh? Es más de lo que Pues, llevo pues, yo incluso. pues 2, 3, así que está, que ya lleva un tiempo y tiene ya buenas marcas. Que tú veas. Eh, pues si quiere empezar a competir, lo primero que le diría es, lo primero que para la competición, que vaya con alguien que sepa. O sea, tienes que ir con un entrenador o alguien que sepa porque de verdad que competir es muy difícil. No puedes ir con tu colega que te ponga los intentos y ya está, porque es complejo. En segundo lugar, le diría que para seleccionar los intentos sea muy, muy conservador. O sea, por así decirlo, la idea es incluso que el tercer intento vaya con cierto margen. Sobre todo en la primera competición, porque, como digo, allí es completamente distinto y mejor empezar sobre todo con el opener. El primer intento tiene que ser súper fácil. Luego ya en el peso muerto, si tiene que jugarse algún puesto y tal, puede intentar arriesgar un poco más o menos. Pero sobre todo en los primeros intentos, elegir unos intentos que vayan súper fáciles, que sepa que van, o sea, que sepa que salen segurísimo. Y también le diría que no haga cosas raras ese día de la competición, que no por ser una competición es un día distinto, que haga lo que viene haciendo entrenando, que no se ponga a cambiar técnicas el día de la competición, ni a probar cosas, porque no suele salir bien. Y poco más, y que lo disfrute. Y ya está. También es que, como digo, depende de esos 2 o 3 años. O sea, igual yo competía el primer año y el primer año estaba peleando por un campeonato de España sub-junior. Hay personas que a lo mejor llevan 3 años y no pueden permitirse eso. Entonces, también depende mucho al final de en esa competición a por qué posición vayas y a por lo que estás peleando. Y bueno, ahora me surge, me hace una pregunta, Carlos, se me ha venido así a la cabeza. Tú decías que cuando llevabas ya un año compitiendo, lo que estabas ya compitiendo por un campeonato de España sub-junior, ¿crees, bueno, cómo de importante crees que es al final, en estos casos, en estos deportes, el factor genético, la genética? ¿Crees que has nacido para el powerlifting? Hombre, yo creo que es fundamental. O sea, al final, yo creo que la genética va a ser lo que te va a hacer, lo que te va a poner un límite, por así decirlo. La genética es el factor que te va a poner un límite y luego tu trabajo va a ser el que te va a hacer llegar a ese límite o no. Entonces, yo en mi caso tuve muy buena, o sea, he nacido con muy buena genética, la verdad. Sobre todo gano masa muscular muy fácil y de fuerza también muy bien. También es cierto que lo que digo, que hay veces que las personas basan en genética cosas que no son. Por ejemplo, lo típico de las palancas. Gente dice, no, es que tengo malas palancas. A ver, es que si mides 1,70 y pesas 60 kilos, lo normal es que tengas malas palancas. O sea, al final yo creo que las palancas es muchas veces la excusa de personas delgadas y masa muscular, ¿sabes? Cuando realmente tener buenas palancas es simplemente tener mucha masa muscular para tu altura. Eso por un lado. Entonces, la genética sí que digo que es fundamental, pero que también hay que darle al trabajo el valor que se merece. Al final, yo, como ya os he dicho, llevo haciendo deporte desde los 7 años y a los 12 empecé a hacer, quizás el fútbol no me ha transferido tanto, pero por ejemplo, calistenia empecé a hacer a los 12 años.
Entonces yo cuando empecé en el gimnasio con 17 años, yo llevaba 5 años haciendo calistenia y a un nivel bien, o sea, no lo típico de hacerme 20 flexiones al levantarme en mi casa. O sea, yo con 13 años, 13 quizás no, pero con 14, 15 años me hacía flexiones a una mano con total facilidad. Con 16 años llegué a hacerme la dominada a una mano. Entonces, que son muchos años de trabajo, que claro, cuando yo llegué con 17 años, pesaba 60 kilos y tenía casi 100 de banca en los primeros meses de gimnasio. Pero claro, porque yo llevaba haciendo flexiones 3 o 4 días a la semana durante 5 años. Entonces, ese tipo de cosas al final se notan mucho. Yo pienso que, como digo, lo primero es muy clave la genética, sin duda, porque te marca ese límite. Lo segundo, ese trabajo, que ese trabajo incluye tanto el trabajo una vez que ya estás entrenando, como el trabajo antes de entrenar. Si tú eres una persona que ha hecho deporte antes de empezar con el powerlifting, por así decirlo, vas a mejorar mucho más rápido seguramente, porque vas a tener muchas más habilidades que otra persona. ¿Y crees también que el haber empezado en otro deporte, sea cual sea, te da también esos valores, entre comillas, de disciplina, trabajo Sí, duro, sí, sin duda. esfuerzo? Al final yo creo que el powerlifting, el fútbol, por ejemplo, me enseñó mucho el tema de competición. Yo me enseñó lo que es una competición, lo que es que hay que ganar, lo que es que... Eso me lo enseñó sin duda. También me enseñó mucho compañerismo de mi equipo es mi equipo, por así decirlo. Al final las personas son mi equipo y son como una familia y tenemos que cuidarnos entre todos. Luego la calistenia me enseñó también mucho, yo creo que la calistenia fue el que más me enseñó esa disciplina, esa fuerza de voluntad, hay que, joder, que hay que cumplir, por así decirlo. Luego jugué al rugby un año también y el rugby me enseñó mucho dos cosas. Uno, ese compañerismo, esa familia, incluso más que en el fútbol. En el rugby eso es una locura, la verdad. Y también me enseñó mucho la importancia del trabajo físico. O sea, en fútbol quizás cuando eras pequeño no le daba tanta importancia, pero en rugby con 14 años o 15 que juega al rugby, ese año había muchísimo físico. Y ahí fue cuando de verdad le di importancia al aspecto físico. Y, y eso, yo diría que sí, por supuesto que me han enseñado muchos valores y muchas cosas. Yo comentar un poquito, tío, lo que has dicho sobre el tema de la genética, es que mucha gente cae en el error de que no, es que claro, como tienes buena genética, esa es la típica frase que imagino que tú también la habrás escuchado. Entonces, es lo que tú dices, o sea, que sí, que tú puedes tener una buena predisposición genética y demás para ciertos deportes, pero si tú no trabajas, si tú no entrenas cuando tienes que entrenar, no descansas, no comes lo que tienes que comer, no vas a llegar nunca al nivel al que te propones. Entonces, recalcar solo eso, que muchas veces la gente se piensa que, nada, es que es una buena genética, no es una buena genética, es una buena genética, pero con trabajo, con Claro, esfuerzo, o al sea, final, yo es lo que digo, yo creo que la genética lo que hace es que te marca el límite, por así decirlo. eso es. Pero claro, también lo que pasa es que tú ese límite no lo conoces. Claro. Es imposible conocerlo. Entonces, la única forma de conocerlo es trabajar por llegar a él y ya cuando hayas trabajado lo suficiente, pues te darás cuenta de realmente si tienes buena genética o no la tenías. Pero sin intentarlo, está claro que no lo vas a saber nunca. Eso es. Vale, ahora, esto lo hemos comentado un poquito antes, pero queríamos preguntártelo. ¿Cómo ves el powerlifting exactamente en España? ¿Crees que el tema de las redes sociales ha ayudado a que haya un poquito más de crecimiento? ¿Crees que no? Coméntanos un poquito a nivel nacional cómo lo ves. A mí en general, por visto en España, honestamente, pienso que le faltan demasiadas cosas. En primer lugar, pienso que las personas que lo practican muchas veces viven demasiado como en el powerlifting. Y que igual luego en otros países es igual, pero yo pienso que muchas veces se equivocan en plan, de verdad, que el powerlifting no es todo y que es algo minoritario y súper pequeño, que hay cosas mucho más importantes en la vida. Y pienso que de verdad que hay muchas veces que se basa todo, que todas las personas de este sector muchas veces basan todo en el powerlifting y no sé, no me gusta. Yo de hecho cada vez, cuanto más mejoro y cuanto más lejos estoy llegando, cada vez intento alejarme más de lo que es el powerlifting cuando estoy fuera del gimnasio, fuera de... Al final yo es mi tiempo de entrenar y ya está. Y cuando salgo fuera es intentar desconectar completamente, porque lo que digo, yo también he caído quizás cuando empecé, sobre todo en eso de
powerlifting, 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 pero de verdad que es súper pequeño y que hay cosas mucho más importantes en la vida. Y eso por un lado no me gusta nada. Pienso que las personas que practican powerlifting en España muchas veces, se centran demasiado, tienen demasiado la cabeza metida en powerlifting y hay muchas cosas más alrededor, más importantes. Eso por un lado. Luego, en cuanto ya a lo que es el sector, pienso que las redes sociales han aportado algo indudablemente bueno para el powerlifting, que es crecimiento. Y pienso que desde España muchas veces se critica a las personas que ahora quizás menos, porque ahora ya se ha metido más gente, por así decirlo. Pero hace un año, cualquier persona que estuviera con redes en powerlifting ya parecía que lo hacía por postureo, que no sé qué, y se planteó. Lo único que puede hacer esto es beneficiar al powerlifting, lo primero porque le estás dando visibilidad y ya no solo beneficiar al powerlifting, sino que una persona que quiera llegar a cierto nivel en powerlifting, si se quiere pagar un mundial, es que nadie te lo va a pagar, te lo vas a pagar tú y necesitas ese dinero para pagártelo. Entonces, es así. Y luego, además, que parece que todo es malo en las redes sociales, pero que también puede motivar. A mí me motiva ver a otros competidores de mi mismo nivel y me ayuda a exprimirme más porque digo, hostia, este acaba de hacer esto, tengo que apretarle yo también. O a mí me gusta también exponerme, me gusta que la gente me vea, me motiva a saber que hay gente mirándome y que tengo que hacerlo bien. Hay gente que no, hay gente que al contrario, hay gente que le supone una presión añadida. A mí en concreto no, a mí al revés me beneficia. Entonces pienso que las redes sociales tienen muchas cosas positivas y que no se pueden criticar porque sí a las redes sociales. Y luego, por otro lado, pienso que lo que digo, que al final quizás hay veces que hay una mentalidad demasiado conservadora a la hora de, a nivel organizativo, institucional, en el powerlifting, y pienso que hay que intentar invertir y que avance esto, utilizar dinero para que crezca y eso, intentar invertir, por así decirlo, intentar que se desarrolle, intentar modernizarlo. Por ejemplo, la página web, es que la página web no puede ser, no sé si habéis entrado en la página web de Power Hispania. Yo no. No. Bueno, pues luego entrar, o sea, de verdad, o sea, no puede ser que la página web sea así, es que es imposible. Tú entras en esa página web, una persona que no conoce el powerlifting y dice, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y entonces hay que intentar modernizarlo y meter dinero. Al final, el dinero es lo que mueve un deporte. Tienes que conseguir atraer dinero como sea para que esto crezca, porque si no es imposible. Y que es que ahora ahora que has comentado lo del dinero, pues todo el tema de las marcas de suplementación, pues como puede ser MyProtein, Procis, etcétera, que son marcas que mueven mucha cantidad de dinero. Si se involucrasen en deportes, pues eso como el powerlifting, y metiesen una buena cantidad de dinero, esto cambiaría. ¿Crees que es una buena opción que entren estas marcas de suplementación ahí? Sí, hombre, es buena opción. Lo que pasa es que yo veo complicado que se metan, honestamente, porque a ellos no les interesa patrocinar un deporte. O sea, como el powerlifting, porque una competición de powerlifting, ¿cuántas personas la ven? Muy pocas. Entonces, a ellos no les interesa patrocinar la competición. A ellos lo que les interesa es patrocinar al atleta, que va a ser el quien se lo va a vender, pero porque se lo va a vender no en la competición, sino se lo va a vender todos los días. No. Entonces, también ¿qué pasa? Que como el powerlifting es un deporte tan pequeño, ellos a quién van a preferir patrocinar, a un atleta, por así decirlo, que tiene un nicho reducido, o a un influencer que tiene 300.000 seguidores. Pues hombre, ellos lo que quieren es hacer dinero. Entonces, al final, yo creo que eso, en vez de criticar tanto y hacer tanto daño por redes sociales a las personas que intentan crecer en esto, habría que apoyarlas y entonces si esa persona consigue crecer lo suficiente, tendría más recursos y al final crecería todo. Sí, al final es retroalimentarse entre los Eso propios es. atletas. Creo que es clave y ¿crees que es posible hoy en día en España vivir únicamente del powerlifting, es decir, sin dedicarte a otras cosas? Pues, por ejemplo, temas de asesorías que muchas personas se No, dedican. bueno, eso es imposible, pero Imposible. inviable. O sea, pero yo de verdad, yo no he ganado con el powerlifting de forma directa, he ganado de forma directa, como digo, por ser powerlifter, ¿vale? He ganado 185 euros en todo lo que llevo. Claro, sí. O sea, eso es lo que he ganado en lo que fue por el Campeonato de Europa. Eso es lo que he ganado en todo lo que llevo de powerlifting. Y bueno, es lo que he ganado, pero claro, no estoy diciendo todo lo que he No estás perdido por pagando, claro. practicar powerlifting. O sea, yo ahora mismo, si solo fuera powerlifter, no llevara asesorías
estuviera con marcas ni nada, yo ahora mismo estaría en negativo, pero vamos, o sea, habría perdido una cantidad de dinero enorme. Claro, y los viajes me imagino que los costáis vosotros o Claro, los claro, los costea... viajes los costeamos nosotros, no... Y la inscripción. Una inscripción de un europeo cuesta 140 euros. Y quedaste tercero y ganaste 185. Sí. Entonces, o sea, para que te hagas una idea, solo de hotel, encima tienes que pagar una noche de un hotel, ¿vale? Del hotel oficial. El hotel oficial creo que fueron 46 euros o algo así. Y la inscripción 144, creo, algo así. Para que te hagas una idea, solo hotel, una noche, ¿vale? Que en verdad estuve más noches, pero otras noches estuve en un apartamento porque era más barato que el hotel. La noche oficial de hotel más la inscripción me costó más de lo que yo gané por quedar tercero en el europeo. Tercero, ya ves. Sí, al final creo que en muchos deportes, o sea, no tanto a lo mejor, que hay muchísimos deportes que realmente sigue pasando, pues puede ser el powerlifting, deportes más minoritarios en Sí, los que jugadores de máximo nivel no pueden vivir de ello, incluso pierden, como tú dices, pierden dinero, tío, y eso creo que es una realidad hoy en día en muchos deportes en España sí, sí, y sin bueno, y fuera duda. de España. Y bueno, ¿Tienes que decir algo, Carlos? Quería hacerte una pregunta, tío, porque hemos sacado el tema aquí en España y tal, pero ¿qué piensas a nivel internacional, en otros países? Tema de powerlifting, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta más? ¿Crees que hay mejor organización? Luego has comentado de la página web, ¿crees que tienen mejor página web y esas cosas? Hombre, pienso que está mejor en el sentido de hay más participantes en la mayoría de países grandes de powerlifting, por así decirlo, hay federación y lo que digo, pienso que en general está mejor, lo que digo, sobre todo porque hay más gente, también porque la cultura de esos países es una cultura que más deportiva y que más le gustan más los deportes de fuerza. Entonces, pienso que, fíjate que a nivel deportivo hemos mejorado muchísimo en España y de hecho en el Campeonato Junior de Europa de 2019 fuimos los primeros a puntos. No a medallas, pero a puntos, Wilks, no sé a lo que, bueno, es una fórmula que es en relación a lo que has levantado y tu peso corporal. Pues si sumabas todos los puntos de los españoles, fuimos los mejores juniors de Europa. Entonces, es cierto que a nivel deportivo ahora mismo estamos bastante bien posicionados. Habrá que ver este año, porque con lo que ha pasado, quizás han cambiado las cosas, pero a nivel deportivo estamos bien. Pero sí que es cierto que a nivel institucional y a nivel de influencia y económico nos queda todavía bastante. Aunque como digo, en general en todos los países es un deporte pequeño. O sea, en Estados Unidos sigue siendo un deporte pequeño y eso que es donde en el país, yo diría, donde el país más grande de powerlifting que hay es Estados Unidos y aún así sigue siendo un deporte pequeño. Entonces, como digo, en general le queda mucho al deporte en general y en España yo creo que más todavía. Pues ahora ya para ir cerrando, que no queremos robarte ya mucho más tiempo, vamos a hacerte pues 6 preguntas más o menos, que son como preguntas finales, en las que te hacemos una pregunta directa y a lo mejor es de sí y no, tienes que elegir una cosa y eso, son sin matices, simplemente decir, contestar con una pequeña frase. Vale, Lo primero de todo, peso muerto, sentadilla o press de banca. sentadilla, sin duda. Luego, dentro del powerlifting, ya sea a nivel nacional o internacional, Taylor Atwood. ¿Vale? Referente fuera del powerlifting. de cualquier Michael Jordan, yo creo. top. Me gustaba mucho Michael Jordan. Vi el documental y me gustó mucho. Luego, una frase, yo qué sé, de cualquier deportista, algún libro, lo que sea, una frase que digas, es que esta frase me representa o va muy acorde con mi forma de pensar. Uf, tengo que pensar. Hazme otra y voy pensando mientras, a ver si me acuerdo. Vale, pues te voy a hacer yo la siguiente, que es ¿algún ritual antes de tus levantamientos? No, yo creo que no tengo. Bueno, me pongo las mismas. O sea, yo tengo una playlist de canciones que son canciones que me motivan mucho y me gustan mucho y no las escucho nunca. O sea, aunque son canciones que me gustan, no las escucho absolutamente nunca. Y las dejo solamente para escucharlas antes de levantamientos importantes.
pero no tengo ya más rituales, no, la verdad es que no tengo. Vale, pues ¿tienes la frase o seguimos ya con las preguntas, ya las últimas? La frase, es que tengo muchas, la verdad. O sea, una frase que Yo tú la metas. diría, mira, hay una frase que dijo eh, la voy a buscar exactamente cómo fue la frase, pero la dijo un jugador de la NBA, vale, ya me acuerdo más o menos, la parafraseé un poco, que era, no diría que es la que más me gusta porque tendría que pensar, pero así una que se me viene a la cabeza y me marcó mucho cuando la dijo, fue que le preguntó un periodista, ahora que has ganado y que ya ha llegado las vacaciones y tal, era un jugador de la NBA, ¿vale? Se había acabado la temporada y habían ganado el anillo, creo, y le pregunta el periodista, ahora que has ganado y ya se ha acabado esto, ¿piensas tomarte un tiempo para ti y irte de vacaciones? Y le contestó en inglés todo, por supuesto. Le contestó el jugador. Yo no sé cómo tomarme tiempo libre. Al final, esto es mi vida. ¿Sabes? Al final es como que en inglés queda mejor, la verdad. Sí, Pero bueno, pero yo sí, creo sí, que se entiende el concepto. se entiende perfectamente que al final, por lo que hemos estado comentando durante toda la entrevista, que al Sobre todo final, eso. Sobre todo me quedaría con la primera parte, más que lo de esto es mi vida, me quedaría con la primera parte de no sé tomarme tiempo libre. O sea, yo honestamente fíjate que ahora estoy de vacaciones y aún así no paro en todo el día porque lo que digo, no sé estar parado. O sea, tengo que estar siempre o trabajando para mejorar en algo, o ya sea en powerlifting, o a nivel económico, o a nivel personal, o lo que sea. eso es. Pues ya para ir cerrando, te queremos hacer un par de preguntillas de qué futuros proyectos tienes a medio o largo plazo. En primer lugar, en mi marca personal, por así decirlo, en plan, seguir creciendo yo a nivel deportivo y a nivel de redes sociales. Eso es lo primero. Lo segundo, acabar la carrera. Me queda ya tan solo un año, así que acabarla. Y lo tercero, yo diría powerlifting, Berserkers, que es mi equipo de powerlifting. Ya le hemos estado dando caña a redes sociales, pero en los próximos meses queremos darle un plus. Así que yo diría que ahora mismo son mis tres proyectos, por así decirlo. En primer lugar, mi marca personal, por así decirlo, y mis competiciones. El segundo, yo diría, bueno, YouTube que viene dentro, pero me está motivando mucho YouTube, la verdad. Y el segundo, como digo, acabar la carrera. Y el tercero, Berserkers, el equipo mío de powerlifting, que siga creciendo. Vale, y para cerrar un poquito ya con esta, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En Instagram, en YouTube? Para que la gente pueda ir ahí y ver lo fuerte que estás. Pues mi Instagram es betohf_18 y luego mi YouTube sería Alberto Herraiz con H, y eso en principio ahora mismo es todo lo que tengo. Luego ya el equipo se llama de Powerlifting, se llama Berserkers _strength, y eso sería donde pueden encontrarme. Sí, bueno, de todas maneras lo dejaremos en la descripción del podcast, tanto en Spotify como en YouTube como en iBooks. Eso es. Y nada, Beto, simplemente darte las gracias de corazón, porque creo que ha quedado una entrevista muy chula. Yo al menos ha sido un placer escucharte y nada, eso, simplemente darte las gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros, como ya os he dicho, por contar conmigo y espero que vaya muy bien todo.